documental Ciudadanía Económica y Social. ¿Qué es la ciudadanía? Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en relación con la sociedad en que vive. Marshall distingue tres fases históricas, las cuales son la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Cuando hablamos de ciudadanía social, es aquel estatus que se le concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, es decir, al conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, así como una serie de deberes derivados atribuidos a los ciudadanos de una sociedad. El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial. Explica el retiro gradual pero sostenido y sistemático de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15,000 pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. El desempleo y la falta de oportunidades de educación serían las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos siguen incontenibles, a pesar de la represión generalizada que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular y de los inmigrantes en general. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras, ha sido privado de los recursos públicos en los cuales el fomento de la producción agropecuaria estrictamente con el esfuerzo campesino no se puede lograr. Se han abierto las fronteras a la importación de granos básicos, se ha estimulado únicamente al sector empresarial, que es el que menos lo necesita, se ha desalentado de muchas maneras la agricultura y sin embargo México sigue siendo un país con campesinos. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza. Los neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad social. Se busca que los mexicanos tengamos un nivel educativo que llegue exclusivamente hasta la secundaria. Mano de obra barata, que sirva a los intereses de los grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar la educación media superior y que no pueden, sencillamente porque no hay espacios. Cuando los del PRI o del PAN, que han estado en el poder, hablan de reformas estructurales, son reformas para beneficiar a los grandes intereses económicos. Por ejemplo, cuando hablan de reforma laboral, ellos quieren una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores. Lo que hemos vivido en estos últimos aproximadamente 30 años es un doble despojo. Por un lado el despojo de lo público y por otro el despojo de lo social, el despojo de los sectores campesinos y destacadamente el despojo de pueblos indígenas. Un intento sistemático de volver a las condiciones del siglo XIX. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia,
porque para empezar eso les llevó 300 años, 3 siglos, y ahora han saqueado en 25 años. ¿Sabías que México es la 16ª economía a nivel mundial? Pero según la OCDE, ocupamos el lugar 36 en la distribución de la riqueza. ¿Esto qué significa? Sí, nuestra economía es un espejismo, desde el gobierno de Salinas de Gortari. Porque mientras el 30% de la población tiene acceso a más de 2/3 partes de la riqueza, el resto solo tiene acceso al 31.5%. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, los funcionarios públicos de alto rango cuentan con mansiones, además de restaurantes lujosos. Y en segundo lugar, causa tristeza, pero a la vez admiración, el ejército de trabajadores férreos con restricción de oportunidades para salir adelante. La disparidad de los ingresos es de 100 veces el salario mínimo, y no porque sea 100 veces más productivo un sector que otro, sino porque vivimos en un sistema que privilegia la clase política, la clase de poder. Hay 3 factores que representan la distribución: económico, político y social. Mientras un trabajador obtiene un salario que apenas le sirve para sobrevivir, la clase empresarial y política tiene ingresos basados en sus, entre comillas, méritos, que en realidad es la cercanía o lealtad con los dueños del capital. Siempre que llega un nuevo grupo de poder, conlleva el ascenso de nuevos personajes, que no necesariamente tienen carrera política, e incluso ni siquiera tienen estudios. Si fuera poco, se les otorga estatus en términos económicos y además poder. Estas son causas de la disparidad de ingresos en beneficio de unos cuantos. La promoción de una educación masiva y de baja calidad, desde que se le cedió la educación a la iniciativa privada, no solo ha contribuido a la pérdida de la formación crítica, sino que incluso ya no nos son extraños los casos de médicos que fungen como taxistas. Además, nuevas investigaciones muestran que del 50% de los mexicanos que viven con bajos recursos, 22 millones de ellos viven en pobreza extrema. Pero ¿cómo se mide la distribución de la riqueza en términos cuantitativos? Pues hay 2 maneras. La primera es la curva de Lorenz, que para que sea totalmente equitativa tiene que tener un ángulo de 90 grados. La segunda, el coeficiente de Gini, que es un indicador de la concentración en el ingreso que va de 0 a 1, donde 1 es totalmente concentrado. ¿Y cuál es el coeficiente para nuestro México lindo y querido? Es de .438, ocupando así el lugar número 36 a nivel mundial en el ranking de la desigualdad según la OCDE, que además cataloga a México como uno de los países con mayor desigualdad en salarios y distribución de la riqueza. Para representarlo mejor, el INEGI divide a la población en deciles, donde el primer decil es el menos favorable y el 10º el más favorable. En la siguiente gráfica se muestra la distribución del ingreso para todos los deciles y podemos observar de una mejor manera cómo del primer decil al cuarto decil tienen acceso a muy poco porcentaje de los ingresos, mientras que del 8 al 10 se quedan prácticamente con la mayoría de los ingresos. Creación de un auténtico Estado social. Han pasado ya más de 2 décadas de innovaciones en la política social y de cambios continuos en los programas, pero las tasas de pobreza son las mismas que aquellas de hace 2 décadas, y con base en el aumento de la población en este lapso, el índice de pobreza en México ha crecido en una proporción similar al 30%. Si de verdad queremos el cambio, debemos enfocarnos en una política social basada en los derechos a la alimentación, a la educación y a la salud. Entre enero y marzo de este año, más de 300,000 personas han cruzado el país de forma irregular con rumbo a Estados Unidos, lo que constituye el trimestre con el mayor número de migrantes en los últimos años. Se trata de una cifra histórica, ya que el promedio anual de migrantes en tránsito es de entre 150,000 y 400,000. Al menos una tercera parte de centroamericanos son niños, según el Instituto Nacional de Migración. Aunado a ello, se registra el creciente arribo de personas que no tenían a México como destino final. El INE ha detectado ciudadanos de países como Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, China, Nigeria y Brasil, entre otros. Hace unos días había más de 1,000 cubanos varados en Chiapas, en la frontera sur del país. Más grave aún,
hay una recomposición de los flujos migratorios internacionales hacia México asociados a grupos delictivos con el tráfico de personas. En cuanto a lo que se refiere a las diferencias regionales que hay en México, no hay países en América Latina que tengan los niveles de desigualdad regional que tiene México. El contraste que existe entre Nuevo León y Chiapas no existe en ningún país de América Latina y es excepcional en el mundo. Por esta razón, el gobierno de México tiene muchos retos por delante para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos y mexicanas.